Por lo tanto, yo creo que hay que aprender modelos puros, no integrados. Modelos puros. Hay que aprender a pensar en sistémico, a pensar en cognitivo, a pensar en perspectiva de género, a pensar en, si bien no es un modelo específicamente, pero bueno, ahora vamos a ver cómo integrarlo. Pero yo creo que hay que aprender el modelo puro y después cada uno ir procesándolo de acuerdo a algunos factores en los que me voy a basar. Hay mucho debate sobre el tema, por eso cuando sean opiniones personales yo las digo en primera persona. Cada vez que yo enuncio algo en primera persona se refiere a una opinión personal, profesional pero personal. No es que es así, porque tenemos que distinguir los criterios de verdad y falsedad. Hay cosas que son verdaderas y cosas que son erróneas. Y hay otras que son puntos de debate o de desacuerdo, que no hay una verdad o no. Y eso también hay que poder distinguirlo, pero es un tema en todo caso de otro seminario. Acá yo creo que nadie va a decir cosas erróneas, vamos a estar en desacuerdo, creo. Pero a lo mejor no sé, para mí es toda una intriga también y me encanta porque no sé en qué cosas vamos a acordar y desacordar, porque a todos los conozco, pero hace muchos años que no tengo debates con ellos. Así que no sé cómo se han ido desarrollando los últimos años. Bueno, entonces creo que el supervisor o el profesor, porque digamos uno puede enseñar a través de dar clases o de supervisar o de hacer terapia. Yo atiendo muchos estudiantes de psicología y los estudiantes de psicología que han venido a mi consulta saben que yo les explico, les enseño por qué una cosa, por qué la otra, cosa que no hago con otros consultantes, obviamente, digamos, ¿no? Porque yo pienso, sobre todo los que van a hacer clínica, la terapia es una manera de aprender, la propia terapia es una manera de aprender, entonces uno tiene que... Yo le hablo un poquito sobre los procedimientos, digamos, que voy usando para resolver. Entonces, me parece que la función del supervisor o profesor es ser una guía para generar los propios criterios para cada uno, estimular la conciencia de la responsabilidad personal, que a mí me parece un punto muy importante y que se trabaja poco. La responsabilidad personal en el sentido que yo creo que el dolor psíquico es el peor de los dolores y creo que nosotros, los psicólogos clínicos, tenemos la mayor responsabilidad de todos los trabajos del mundo. Creo que el más importante y el de mayor responsabilidad es el nuestro. Entonces me parece que cuando uno aborda a una persona que sufre, o aunque no registre su sufrimiento, de alguna manera busque mejorar su vida, porque hay muchos distintos motivos de consulta. Muchas veces las parejas, por ejemplo, no consultan específicamente por problemas, sino porque no se sienten contentas, digamos, y las personas también consultan por eso. Me parece que tenemos una responsabilidad muy grande en eso y que no se puede obviar. Y creo que el supervisor o profesor tiene que enfatizar mucho eso. Y después también desalentar la idealización. O sea, esto que les decía de seguir un maestro, ¿no? Yo creo eso. Porque los estudios de eficacia resaltan la capacidad de empatía. Vieron que los estudios de eficacia dicen que la capacidad de empatía en el terapeuta es uno de los factores productores de cambio más importantes. Y yo creo que la capacidad de empatía solo se logra cuando hay resonancia personal. Si uno está tratando de copiar a otro, no tiene resonancia personal. Eso se nota. Y los consultantes a veces vienen y dicen, no, fui con un psicólogo recién recibido, o algo así, por ejemplo, o que me daba un discurso, o me decía, me hablaba de muchas cosas técnicas, pero yo no sentía que me comprendía a mí, porque eso es un factor personal, me parece, a mí. Y cada vez que resalto esto, porque son puntos que he debatido bastante y que supongo que son de debate, digamos. Otra cosa que les quería decir antes de pasar a brevemente cuál sería el modelo que yo pienso, digamos, cómo yo pienso la formación integrada, digamos, porque no se puede trabajar con un solo modelo al día de hoy, no se puede trabajar, entonces como cada uno puede ir aprendiendo distintos modelos y conjugarlos en la práctica cotidiana. Yo creo que la integración escolástica, digamos, yo le llamo integración escolástica a la integración de escuelas, sistémica, cognitiva, psicodinámica, conductual, existencial, gestáltica. Los modelos dentro de la psicología clínica son un escorzo muy limitado de los factores a integrar. Verdaderamente
sinceramente creo que eso es un subpunto dentro de una lista de puntos que yo les voy a poner. El modelo me parece a mí ya les digo, un recorte muy limitado, por eso para mí era importante ampliarles un poco la visión, por lo menos, de lo que yo creo. Espero que no se sientan abrumados, porque a mí me gusta mucho estudiar y eso también tiene que ver con el estilo personal de cada uno. Soy muy curiosa y siempre todo lo que me llega a las manos me lo voy estudiando. Entonces, a veces el nivel de exigencia es un poco alto. Se puede, no hay problema. Alguna gente me dice, pero vos... Bueno, lo que pasa es que a mí lo que más me gusta hacer es estudiar. Entonces, vamos específicamente un poco a lo que es la integración, digamos, que sería, yo creo que el eje central que regula la decisión de qué y cómo integrar, el eje central es el motivo de consulta. Motivo de consulta me refiero, cada uno de estos temas da para desarrollar mucho en la formación, cada uno de estos puntos tiene horas a lo que me dedico. Se los voy a resumir un poquito. El motivo de consulta podríamos decir que incluye la queja de la persona, incluye los objetivos de cambio que tiene la persona. Entonces, en función de cuál es la queja y cuáles son los objetivos de cambio y cuáles son las características que tiene ese consultante, yo voy a pensar qué y cómo voy a integrar los distintos conocimientos o herramientas clínicas que yo pueda tener, digamos, ¿no? Porque el motivo de consulta se construye en función también de lo que yo, de cuáles son los conocimientos que tengo. La queja es lo único que trae el consultante, lo otro es construido por el terapeuta o co-construido. Cada modelo tiene su manera de también considerar la construcción de las metas de la terapia, digamos, ¿no? Entonces, ese es el eje central. A mí me parece que en función de eso es lo que uno tiene que elegir qué va a usar y cómo. Entonces, después les hice una listita, digamos, de 4 categorías de factores que me parece que hay que tener en cuenta para la integración. El primer factor son lo que llamaría, yo lo armé así, les digo, lo armé así como está, lo armé en un viajecito que tuve que hacer la semana pasada a Buenos Aires, pero me ponía a pensar qué les quería decir y se los digo, o sea, posiblemente esté más o menos incompleto o otro día podría preparar otra cosa, pero bueno, el primer punto que les puse son lo que yo llamo herramientas clínicas. Dentro de las herramientas clínicas tendríamos los modelos teóricos clínicos, por ejemplo, el modelo sistémico, el modelo cognitivo. Se dan cuenta que es el primer subpunto dentro de la primera categoría de lo que yo creo que son factores a integrar. Los modelos teóricos clínicos más las estrategias específicas que uno va a usar, ¿no? Porque uno tiene un modo de pensar y después tiene una serie de herramientas técnicas específicas a implementar, todo eso conjugado con el estilo personal del terapeuta. El estilo personal del terapeuta y la concepción que yo llamaría antropofilosófica, digamos, de base del terapeuta, me parecen importantísimas como herramientas clínicas. Quiero decir, y me parece que son insoslayables y los nuevos desarrollos en psicoterapia van avanzando mucho hacia este lado. Por ejemplo, todos tenemos una idea respecto de cómo debe ser una familia o cómo no debe ser una familia, si es bueno tener familia, no es bueno tener familia, cómo hay que vincularse con la familia, qué distancia hay que tener con la familia, con la pareja o con los otros. Y eso actúa. Es distinto si uno tiene una concepción del hombre como humanista que tiende a su desarrollo o tiene una concepción del hombre como esencialmente sufriente y carenciado, deficitario, pecador, con instinto de muerte, llámenlo como quieran, digamos, ¿no? Es distinto si uno tiene una concepción idealista o tiene una concepción materialista de la vida, de la política. Es distinto el lugar que ocupa el activismo, por ejemplo, en el sentido de pensar si digamos, el tener una ocupación en lo que se podría llamar las cuestiones del sentido vital, es importante o no, de qué manera, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una persona no puede ser plenamente feliz si no dedica parte de su tiempo a construir una sociedad mejor.
podríamos llamar activismo, podríamos probarlo así. Y eso es una cosa muy fuerte que se ve en las terapias, se ve. Los terapeutas vamos inevitablemente influenciamos hacia un lado o hacia otro. Entonces yo creo que las herramientas clínicas, cuando uno las considera, tiene que considerar bastante estos puntos también. Le pongo énfasis a esto porque de los modelos y eso ustedes habrán visto bastante. Y me imagino, porque las respuestas que tengo cuando hago formación de posgrado, que de este punto no han pensado tanto, porque en la facultad se habla, creo que nada. Y hay mucho escrito y desarrollado en los últimos años, hay mucha gente que se dedica a desarrollar los factores del terapeuta específicamente, ¿no? Como herramienta clínica, porque la relación es única entre ese terapeuta y ese consultante ese día de la consulta. Es única, por lo tanto es importante saber cuál es la ideología que tiene uno y el estilo personal. Hay gente que tiene un estilo más distante y otra gente tiene un estilo más cercano y así, digamos, y eso influye en la terapia. No está ni bien ni mal, uno lo tiene que tomar como una herramienta más. Me parece a mí que uno de los grandes problemas que tenemos en la formación y en la pelea escolástica sobre todo es entrar a categorizar y a discriminar lo diferente. Siempre discriminamos lo diferente. Entonces si es diferente es malo. No, a veces es erróneo y a veces es diferente simplemente. Y hay que poder distinguir y ver en base a argumentos cómo hacerlo. Por eso yo no quiero decirles que lo mío mejor, no. Lo mío es mío y yo hago lo que a mí me va resultando más cómodo y trato de enseñar lo que a mí me va resultando más cómodo. Respecto de las herramientas clínicas, la segunda categoría que les quería decir son los elementos metateóricos. Le llamo así, puede ser que no sea un nombre muy correcto. Más que nada vamos a ver qué incluyo en eso. Serían los desarrollos, por ejemplo, en temas de motivación y alianza. Ustedes saben que la motivación y la alianza son los factores que mejor predicen el cambio, digamos, o favorecen el cambio. Entonces hay una serie de desarrollos independientes, o transversales, o transteóricos, sobre investigaciones específicas en psicoterapias sobre motivación y alianza. Más un montón de teorías del cambio diferentes, de cómo se producen los cambios y cómo no se producen los cambios. Hay mucha teorización respecto de eso que es transversal, insisto, a la clínica o metaclínico, no sé. Más los estudios de eficacia. Todo eso lo pongo en los elementos metateóricos, digamos, ¿no? Y la eficacia diferencial. Ustedes saben que los distintos modelos tienen eficacia diferencial, o sea, son más o menos eficaces para abordar determinados tipos de problemas. Unos sí, otros no, qué sé yo. Entonces hay muchos estudios sobre eficacia diferencial en la resolución de problemas. Me parece que es algo que uno tiene que tener en cuenta cuando va a buscar qué herramienta voy a usar. También decir, bueno, ¿cuál es la herramienta más eficaz? O sea, ¿cuál es la herramienta que más rápidamente va a cumplir los objetivos de cambio que están incluidos en el motivo de consulta de la persona que me viene a ver y confía en que yo la voy a poder ayudar a resolver ese problema que tiene lo más rápido o económicamente posible. Lo más rápido posible no significa 1 o 2 sesiones, a veces es 1 o 2 sesiones, a veces son años, pero el tema es que no voy a perder tiempo ni recursos, la persona confía en eso y yo tengo que dar una respuesta responsable. La tercera categoría que acá les englobé más o menos, que también creo que son factores a tener en cuenta, es lo que llamo ciencia básica psicológica, ¿no? La actualización en ciencia básica. Por ejemplo, procesos de percepción, de atención, de memoria, de aprendizaje, las actualizaciones. La ciencia psicológica va avanzando muchísimo, se va publicando mucho. Ahora, por suerte, hay muchos medios digitales porque mucha de la bibliografía no se traduce, está en inglés, digamos. Todos los centros de investigación más importantes en atención, memoria, percepción y aprendizaje, por lo menos, digamos, son áreas que influyen directamente en el cambio y en la psicoterapia y que los terapeutas tienen que tener, porque lo que yo estudié, por ejemplo, de memoria,
cuando yo estudié, en pocos meses voy a cumplir 30 años de recibida. En marzo del 84 di mi última materia, es mucho. Se imaginan que, bueno, cuando yo estudié, por ejemplo, la anorexia no existía, la bulimia no existía como cuadro, la bulimia se diagnosticó por primera vez en el año 85. Creíamos que había una sola inteligencia, creíamos que había una sola memoria. Bueno, les digo para que tengan una perspectiva de cómo van cambiando, ¿no? Entonces creo que hay que tener una actualización, no les digo permanente, pero cada tanto, digamos, ponerse a estudiar un poquito sobre eso, porque va cambiando mucho el modo en que uno conceptualiza lo que le va, la tarea específica que le va a dar al consultante o no le va a dar al consultante. Y, bueno, nuevas teorías de la ciencia básica psicológica, como sería, por ejemplo, la psicología evolucionaria y algunos otros aportes, digamos, o algunos adelantos de la ciencia cognitiva básica, o eso, que también me parece que son, abrevan, digamos, todo lo que sería la ciencia básica. Ustedes saben que en todos los desarrollos de todas las ciencias siempre es muy difícil pasar tender puentes entre lo que sería la ciencia básica y la ciencia aplicada. En todas las áreas pasa lo mismo, en biología pasa igual, en un montón de ciencias. Uno habla con los investigadores de ciencia básica y no saben cómo transmitir ni cómo enriquecerse con los aportes de los que hacen ciencia aplicada. Es difícil la comunicación. Yo creo que vamos avanzando hacia eso y me parece que tenemos que tener una formación y una clara conciencia de que nosotros somos científicos y que tenemos una sola ciencia, que es la psicología, y nosotros somos científicos que aplican conocimientos de la ciencia básica, pero que tenemos que estar actualizados respecto de eso. Y finalmente el último factor que me parece que hay que tener en cuenta cuando uno va a integrar son lo que llamaría, le puse como título, perspectivas transversales, que son relevantes al problema presentado, que son todas las que engloban el área biológica. Por ejemplo, si uno va a trabajar con trastornos alimentarios, tiene que saber de nutrición y cómo afecta la nutrición, y tiene que saber la psiconeuroinmunoendocrinología de base de un trastorno alimentario, o de todos los trastornos que tienen de alguna manera un concomitante biológico muy importante en la consulta misma. Lo mismo pasa con los factores sociales. Si uno va a trabajar con cosas que tienen una fuerte influencia social, por ejemplo, cuestiones de género, cuestiones de sexualidad, cuestiones de bullying escolar, distintos tipos de consultas que tienen mucho más marcado la perspectiva sociológica, digamos, o política, y hay que desarrollarlo también. Uno tiene que aprender, estudiar de eso, porque si no queda pataleando. Y lo mismo pasa con la cuestión filosófica, por ejemplo, algunas cosas filosóficas. Cuando uno va a trabajar con gente en duelo, por ejemplo, o enfrentamiento de la muerte de un ser querido o de uno, una enfermedad mortal que tenga uno, se enfrenta con otra dimensión que tiene más que ver por ahí con lo filosófico, y que me parece que es importante que el terapeuta también tenga algún desarrollo. O sea, los que trabajan con el bien morir, los que trabajan con trastornos terminales o que enfrentan con lo terminal o la discapacidad crónica severa y irreversible, digamos, nos enfrentamos con una serie de cosas que tendrían más que ver con la filosofía, con el sentido de la vida y todo eso, y que me parece que también es toda otra categoría a integrar. Bueno, con esto más o menos termino. Lo que les quería decir, que en realidad más que pudieran saber cada cosa, lo que yo quería era más que nada abrirles la cabeza a la idea con la que empecé, que es que cada uno tiene que armar su propio modelo de acuerdo a las cosas que le resuenan y que le interesan. Junto con el consultante, yo creo que hay que irse especializando porque no se puede abarcar todo. Y que la parte de lo que sería el modelo psicoclínico es una parte muy chiquitita dentro de lo que sería el panorama general, digamos, de esto, ¿no? Bueno, con esto también después me harán las preguntas, los debates que sean. Siempre centrado en problemas que afectan a los chicos y a los adolescentes puntualmente,
Y en los últimos años estoy tratando de profundizar un poco eso con los modelos, porque con los pibes, como con la crianza, la psicoterapia, todo es poco, ¿sí? Entonces, un poco la convocatoria que me hicieron hoy era más que nada contar un recorrido. Que es lo que les hablaba Tere recién, me parece que, bueno, lo mío va a ser testimonial, contarles un poco cuál fue el recorrido que yo hice en el trabajo y en la formación, donde más o menos se tocan un poco los puntos que Tere estaba contándoles recién. No quiero sacar cuenta de cuando empecé, porque es mucho, se cae el documento ahí. Llega una edad que ya no está, ¿viste? Bueno, yo estoy ahí. Yo en el 98. Como cuando dejas de tenerse las caras, ¿viste? Tal cual. Bien, a ver, mi primera formación fuera de lo de pregrado tuvo que ver con la terapia sistémica. En esto yo coincido con lo que dice Teresa en términos de que hay un estilo personal, características de terapeuta. Digamos, yo después, no, en ese momento uno no sabe ni por qué eligió psicología, ¿sí? En el momento, después lo pensamos y repensamos a ver por qué fue o qué influyó en mí para elegir esta carrera, también con respecto al enfoque con el cual vamos a trabajar. Yo después de cierto recorrido me di cuenta que desde muy chiquita me es muy sencillo identificar patrones de comunicación, patrones de relación, ¿sí? Patrones. Yo supongo que por eso elegí un poco la sistémica, me sentía como pez en el agua en eso, ¿sí? Todo lo que iba estudiando, todo lo que iba sabiendo, me resonaba de alguna manera, de una forma muy sencilla, digamos, como yo en general me paro frente a algunas situaciones. Empecé desde lo que tiene que ver con la terapia sistémica tradicional, así que desde las problemáticas que se presentan con chicos y adolescentes, el enfoque de Minuchin, el enfoque estructural, que trabaja más que nada con la organización de la familia y desde esa organización qué rol, qué lugar ocupa cada uno y cómo eso determina las maneras de relacionarse, las funciones que cumple cada uno. A mí ese modelo me cerró bastante bien cuando recién empecé, ¿sí? También me encontré con otros tipos de familia en donde la cuestión ya no tenía que ver con la participación del chico en la estructura familiar, sino que la familia se había organizado en función al problema que el chico presentaba. Y el modelo de Basale también con respecto a soluciones intentadas fallidas como parte del sostenimiento del problema, también me funcionaba bien. ¿Cuáles fueron los obstáculos que yo encontré en la práctica clínica? Primero, los adolescentes, ¿sí? Esto de venir a terapia familiar estaba bien, pero el factor de alianza, que es fundamental, a mí el modelo me quedaba un poco chico. Yo podía hacer alianza con los pibes, por eso que dice Teresa de ciertas características de empatía, pero en general costaba bastante. El chico, el adolescente particularmente, bueno, que vengan ellos, que problemas son ellos, ven un par de veces, después ya me cuesta, no quiero venir. Entonces, que era lo primero que me prendía la alarma. Y después algunos cuadros en particular: depresión, déficit de atención, trastornos de ansiedad generalizada. Si bien resolvíamos, yo tenía la sensación de que me habían quedado algunos cabos sueltos. De hecho, la misma práctica llevaba a que hubiese nuevas consultas, si bien es habitual que a uno lo consulte en distintos momentos del crecimiento de los chicos, porque se van presentando distintas situaciones. También había mucha incidencia, para mi gusto, de recaídas, con lo cual algo faltaba. Así que lo primero que hice fue buscar otro modelo, y el modelo cognitivo en general daba respuesta a esos baches iniciales que yo sentía en el trabajo cotidiano.
A mí me cerró bastante, era fácil de poder trabajar con los dos modelos. En terapia familiar con los papás, el modelo sistémico seguía respondiendo bien. En algunas cuestiones como esta que les estoy mencionando, el modelo cognitivo se ajustaba muy bien. Y yo podía moverme entre los dos modelos, porque los dos modelos tienen una base epistemológica en común que tiene que ver con el constructivismo, ¿sí? Entonces, desde ahí, los dos modelos comparten un montón, a lo mejor se llaman desde las dos teorías con un nombre específico que les es propio a cada teoría, pero estamos hablando más o menos de lo mismo. A mí me cubría bien la parte individual y me cubría bien la parte familiar. Y la parte familiar no se puede obviar cuando hablamos de chicos y adolescentes, cuando hablamos de menores, porque ellos están particularmente muy dependiendo del contexto en el que se están desarrollando, y eso es la familia. También es la escuela, pero básicamente es la familia. Así que ahí anduve, hasta que nuevamente me quedó chico eso también, por eso que vos decís de la actualización permanente. ¿Dónde quedó chico? Quedó chico con el déficit de atención, quedó chico con los problemas de aprendizaje puntualmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque entraban en juego otros factores que iban más allá de lo que tuviera que ver con lo psicológico. Había algunas cuestiones, y ahí hubo que empezar a formarse en todo lo que fuera neuropsicología. No solo en cuestiones del diagnóstico, que el diagnóstico con chicos también suele ser una situación bastante delicada por lo complejo, digamos, ¿sí? Y en estas cuestiones hay algunos cuadros que uno dice, mira, parece un déficit de atención combinado, que tiene un montón de características de desatención y de problemas en la autorregulación comportamental y la autorregulación emocional. Pero los padres son un desastre en la puesta de límite, en el manejo de rutinas, en el manejo de hábitos. Entonces, ¿es un déficit de atención o es lo que el chico aprendió en un contexto donde las reglas de funcionamiento no están claras, no están correctas, tienen algún tipo de disfunción? Así que ahí había que ir a buscar herramientas para el diagnóstico y también para el tratamiento, porque más allá de que yo pudiera modificar algunas cuestiones contextuales en la crianza, en el tipo de asistencia que se le podía dar al chico dentro de estas situaciones específicas, también es cierto que hablamos de funciones ejecutivas que en algún punto estaban o por debajo de lo esperable para la edad, o que no estaban del todo entrenadas como para que este chico pudiera tener un desempeño acorde a lo que se espera, insisto, en la escuela y en la familia. Así que ahí fuimos a buscar y uno no termina, es un camino de ida ser psicoterapeuta, uno no termina nunca, jamás, ¿sí? Así que nuevamente incorporé un poco esas herramientas y lo voy adecuando de acuerdo a cuál es el problema, cuál es el motivo de consulta, desde qué marco me voy a parar en términos de que sea más efectivo o que entren en juego algunos factores que son más primordiales que otros. Ahora, también es cierto que se puede, de hecho uno lo hace en la práctica, de acuerdo a cuál es el estilo del consultante también. Y hay modelos o puertas de entrada de determinados modelos que en algunas familias, en algunos niños y adolescentes, ¿sí?, es más fácil entrar por un lado porque hablamos el lenguaje, ¿sí?, de ellos, que entrar por el otro. Hasta ahí el desarrollo iba bastante compensado. Hasta ahí me sentía bastante segura. Pero uno empieza a ver y tener la propia causística que no puede plantearlo desde la investigación o demás, porque las muestras son muy limitadas, separan también desde el ámbito clínico, pero uno empieza a ver algunas recurrencias. Por ejemplo, desde los enfoques tradicionales sistémicos, se concibe o se presume que muchas veces hay situaciones de triangulación, ¿sí? Triangulación, no sé qué es lo que me he estado viendo en las otras clases, pero digamos, la triangulación es cuando participamos
anticipamos a los chicos de algún conflicto no resuelto en la pareja conyugal que se traslada al rol parental. Y yo empecé a ver que en algunos casos recurrentemente esto no se cumplía tan así. Empecé a ver que además de que haya una situación de triangulación, ¿sí?, que esté de base, no todos se presentan desde el mismo lugar, no todos tienen la misma semántica o la misma narrativa, con lo cual empecé a sentirme que otra vez necesitaba algo nuevo que diera cuenta de estas situaciones. Entonces aparecen los últimos desarrollos en sistémica que tienen que ver con el enfoque narrativo, particularmente lo que tiene que ver con Linares, Fugacio, Mancrini, que empiezan a estudiar un poco todas estas cuestiones e encontrar cuáles son los formatos de familia, tanto en lo organizativo como en la semántica familiar que les propia, que está de base en la conformación de algunos cuadros clínicos en particular. Entonces, a mí me sirve mucho, en su momento, para organizar todo esto, el modelo de Linares, ¿sí? Linares es un español que cruza dos variables. Él dice que en la crianza se juegan básicamente las dos parejas que somos cuando tenemos un hijo, la pareja conyugal y la pareja parental. Y cruza esas dos vertientes, ¿sí? Yo, como era algo testimonial, no les traje PowerPoint y pensé que había un pizarrón para podérselo mostrar más didácticamente, pero vamos a ver si se los puedo explicar sencillo. Cruzan las dos variables, en donde van desde una conyugalidad positiva o armoniosa a una conyugalidad conflictiva. Hay todo en esa polaridad, hay una serie de estadios intermedios donde la parte superior, digamos, del vector serían todas aquellas situaciones de pareja que no quiere decir que no tengamos ni un sí ni un no, los que están casados o en pareja deben saberlo, sino que tenemos los recursos suficientes como para poder resolver los conflictos que surjan, ¿sí? De determinado punto hacia abajo serían aquellos que no tienen esos recursos, por lo cual no resuelven esa conflictiva y se dan unas dinámicas particulares en la convivencia. El otro vector, que tiene que ver con la parentalidad, está dividida en una parentalidad primariamente conservada de Linares o primariamente deteriorada. ¿A qué apunta esto? A la disponibilidad que tenemos las personas de poder hacernos cargo de la crianza en términos de la disposición emocional y psicológica, como para poder cubrir las necesidades que tiene un hijo, tanto en el aspecto cognitivo, como en el aspecto emocional, como en el aspecto pragmático. Y no todas las personas tenemos esa disponibilidad. No todas esas personas podemos tener esas competencias. A su vez, estas competencias para la parentalidad se entrecruzan con el tipo de relación y los recursos que yo tengo en la pareja conyugal. Entonces, de acuerdo a eso, quedan más o menos establecidos como 4 cuadrantes. Si yo tengo una disponibilidad, una capacidad para la parentalidad conservada primariamente, que hablamos de la capacidad que yo ya traigo, independientemente de cómo vaya mi relación de pareja, y a su vez tengo una buena relación de pareja con recursos para resolver los conflictos, esos ni los conocemos, esos no vienen a la consulta. Si vienen a la consulta, vienen para cuestiones que tienen que ver con la orientación a padres propiamente dicha, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esta situación? ¿Cuál es la mejor manera? Lo estamos haciendo bien. Donde, si bien uno lo recibe y dice, estamos trabajando en psicoterapia, es algo muy puntual y donde más que nada la orientación desde un enfoque psicoeducacional resuelve la situación, ¿sí? Después, los otros cuadrantes dan lugar o están de base como matriz relacional necesaria para que las vulnerabilidades biológicas que están de base en determinados cuadros se puedan desarrollar.
¿sí? Es decir, tampoco quiere decir que si yo tengo esta matriz relacional con determinadas características, sí o sí va a aparecer un trastorno, ¿sí? No es una condición que sea única, tiene que venir con otros factores. Sí es cierto que si yo tengo la vulnerabilidad, por ejemplo, para desarrollar un trastorno del estado del ánimo, como es la depresión, sí necesito tener también una matriz relacional en particular que tiene unas características de tener deteriorada esa capacidad para la parentalidad, esa capacidad para la disposición emocional y afectiva de los tres componentes para la crianza. Independientemente de que yo tenga una excelente relación de pareja, en general en los cuadros de depresión, lo que hay es una hiperconyugalidad, ¿sí? Hay como una relación, una complementariedad muy rígida y en la pareja donde no hay triangulación, no es una pareja trianguladora, pero tienen grandes dificultades para poder atender las necesidades de los hijos, ¿sí? Así conceptualiza, como este ejemplo, los trastornos de ansiedad y los trastornos que tienen que ver con los problemas de conducta, los trastornos externalizadores, ¿sí? Desde los trastornos disociales en adolescentes, los trastornos oposicionistas desafiantes. Desde ahí me tranquilizó un montón, digamos. Algunas cosas que yo decía, esto desde la teoría no lo encuentro, no está, y a veces uno fuerza o decís, bueno, lo voy soltando, pero me da cierto temor, ¿sí? Porque no apareció o no profundizamos en esto, empezó a tener un marco más ordenado, ¿sí? Con respecto a estos desarrollos. Paralelamente a ese cuadro que dio un marco a la organización general de la familia, empieza a haber todo un estudio acerca de cuáles son las semánticas específicas que aparecen en los trastornos alimentarios, que aparecen en los trastornos fóbicos, que aparecen en los obsesivos compulsivos, y cuáles son las narrativas que dan lugar a esto. Y a mí, les voy a ser sincera, cada vez me completa más. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de chicos y adolescentes, yo puedo modificar dinámicas, yo puedo destrabar una situación como para que el síntoma deje de aparecer en este chico, pero yo siento que si no se modifica en algún punto cuál es la semántica general del núcleo familiar, hay toda una situación en particular de base que da construcción a algunos significados, algunas creencias nucleares que ese chico después va a seguir arrastrando a lo largo de su desarrollo ya como adulto incluso también, ¿sí? Entonces, lograr modificaciones en la semántica familiar es una manera también de poder trabajar a nivel preventivo en esa construcción de creencias nucleares que nos dejan más vulnerables para el desarrollo de determinados cuadros patológicos o de determinados síntomas que puedan aparecer en un futuro. Obviamente uno adecua todo ese bagaje de acuerdo a cuál es el tema particular, ¿sí? A cuál es el problema, como les decía en un principio, y cuál es el estilo familiar también. Me parece que lo más importante, por ahí que a mí me interesaría que a ustedes les quede, es que no nos podemos quedar únicamente con un marco y desde ahí querer meter, yo les diría casi a la fuerza, a los pacientes en ese marco. Si uno tiene el compromiso, la responsabilidad de manejar muy bien al menos un marco, pero sí o sí necesitamos hacer incursiones en otros marcos, obviamente que puedan tener una coherencia epistemológica de base, lo cual no quiere decir que yo no pueda utilizar alguna técnica, ¿sí?, que venga de otro marco en particular, pero sí al menos conocer otros marcos que yo pueda apoyarme. Yo tengo
con cierto respeto a los trabajos por ahí académicos para dar modelos integrativos, porque me parece que implica todo un trabajo de base para poder hacer esa integración. Yo de la integración que les estoy hablando en este punto no es de un modelo integrativo, sino de una integración que hacemos en la práctica, que hacemos en el día a día, que hacemos en la trinchera, ¿sí? Una práctica clínica nos lleva indefectiblemente a tratar de integrar algunos conceptos, algunas miradas, algunas técnicas. No lo diría como un modelo integrado propio donde todos esos autores que les digo de Mayo no lo puedo sistematizar de esa manera, tampoco es mi interés. Sí me parece que tenemos que buscar todas aquellas herramientas y modelos que nos permitan hacer una lectura lo más completa posible, lo más compleja posible también, para poder tener la habilidad de ayudar, la habilidad de resolver en el menor tiempo posible, en términos de que el tiempo en nuestra profesión siempre es sinónimo de sufrimiento, y también poder trabajar en términos de lo que es una prevención de que nos necesiten lo menos posible, digamos. En eso, todos estos marcos van en contra de nuestro propio fuente de ingresos, digamos, ¿sí? El mejor trabajo sería que resuelvan lo antes posible y que no nos vuelvan a llamar, o que nos vuelvan a llamar para felicitarnos por alguna situación en particular, para contarnos alguna situación de ello en particular, o para que nosotros los felicitemos, porque en mi caso se van a ser papás o se van a casar, que ya les está pasando también, ¿sí? De gente que dice, ¿cómo? Fulanito que lo vi a los 9 años, ahora viene a decirme que se casa o que es papá, o que... Y no es que vieja que estoy. En realidad, los que trabajamos con chicos y adolescentes sentimos un poco, digamos, claro, con adultos se nota menos. También es cierto que trabajar con chicos y adolescentes a mí me ha despertado una curiosidad muy particular con todo lo que tiene que ver con también el área educacional, que es el otro contexto sumamente importante para los chicos. Así que el modelo sistémico en ese punto también me ha servido bastante para lo que tiene que ver con el trabajo institucional, lo que tiene que ver con el asesoramiento y demás, que en general se sabe poco de eso en el ámbito específico. De todas maneras, me parece que desde la psicoterapia, que era un poco lo que nos convocaba hoy, bueno, ese un poco ha sido el recorrido y esa es un poco la forma de manejarme, digamos, en cuanto a eso. ¿Sí? ¿Quién sigue? Cada uno tiene su estilo. Yo elegí
realidad los que han sido alumnos míos saben que por lo general no uso el cañón. No, y que andas parado también. Y que ando parado también. Pero me parece que hoy lo usé por una cuestión de quickie, porque iba a estar delante de gente que sabía mucho, entonces era una cuestión más de, bueno, tengo ahí las cosas y no me voy a olvidar nada. Yo conocí en el 98, siendo estudiante quise ser lacaniano. Después quise ser rogeriano, hice un entrenamiento con Alberto y con Silvia Cauri, con Alberto Villanova, en el enfoque centrado en la persona. Después, por gente que me contacté o gente que vino de afuera de la clase, me empezó a gustar mucho la psicoterapia cognitiva, de la más radical, que era el modelo de Ellis. Leí mucho sobre él antes de recibirlo. Y pensaba que iba a ser un terapeuta racional emotivo, se hace llamar, o se hacía llamar él, se murió hace 4 o 5 años. Cuando terminé la carrera hice un entrenamiento de 2 años en psicoterapia individual y grupal, un entrenamiento desde un modelo cognitivo social integrativo. Y hice otro entrenamiento en psicoterapia familiar de 2 años también desde un modelo integrativo social cognitivo. Y ahora soy docente de una carrera de especialización que dicta la misma gente. Y de una de las cosas que nos ocupamos, como decía Teresa, son de formar habilidades en los terapeutas, entrenar habilidades terapéuticas más allá del modelo teórico que uno pueda llegar a tener. De hecho, dicto un seminario de orientación en el segundo cuatrimestre que se llama Psicoterapia, Teoría, Técnica y Habilidades Terapéuticas. La presentación ahí dice, bueno, en principio esperían el cambio psicológico. La persona que me convocó me invitó y me dijo, bueno, ¿vos qué orientación tenés? ¿Sos cognitivo? Y no supe, medio que no soy cognitivo hoy en día. En realidad soy psicoterapeuta. Tengo un modelo de base cognitivo social integrativo, hay una teoría construida, pero integro, como también decía Viviana, en la trinchera uno integra muchos modelos y muchos recursos técnicos. Teresa hablaba recién de la transversalidad. Ahora vamos a ver que en el momento en el que está la psicoterapia hoy en día, la investigación en psicoterapia, hay muchos resultados de investigación que son transteóricos, que lo puede utilizar cualquier terapeuta de cualquier orientación. Y en ese momento estamos. Lo que yo les voy a comentar es cómo llegamos a ese momento y de alguna manera cómo se pueden integrar algunas de esas cosas, no todas, ¿sí? Porque si no, no vamos a llegar a la. Entonces, para llegar ahí, yo les puse ahí, tenemos que ver un poquitito de investigación en psicoterapia. 4 preguntas que han intentado responder los investigadores. Cuando hablamos de investigación en psicoterapia, hablamos de investigación empírica. ¿Sí? No es investigación, yo atiendo a un paciente, 3 pacientes, 4 pacientes, escribo un libro y eso es investigación. No, de última eso es un estudio de caso, una partecita chiquita de investigación en psicoterapia, muy chiquito. Cuando estamos hablando acá, hablamos de investigación empírica, utilizar un método para producir conocimiento, un conocimiento riguroso. En 1952, o sea, los autores dicen que la investigación de psicoterapia más controlada empieza en la década del 50, a partir de un artículo de Einstein, que en ese artículo que no decía que en realidad era lo mismo hacer psicoterapia. Por los libros en mi casa, si querés, porque está bien. 30 años atrás estudiábamos con los estudios multifactoriales de la personalidad. Está bien. de la vejez, perdón. Einstein decía que era lo mismo hacer psicoterapia que no hacer psicoterapia. El tema era que Einstein era conductista y era un palo para los psicoanalistas. En realidad el texto ese, que es del 52, tiene muchas críticas metodológicas, pero le dio el hincapié a los terapeutas para tratar de demostrar empíricamente que lo que hacían daba resultados. O sea, hoy nadie va a decir que la psicoterapia no funciona. Sí, sabemos que funciona. ¿Sí? Y es gracias a esos estudios que se hicieron a partir de la década del 50. En el 40 también es bueno nombrarlo. Rogers ya había hecho también investigación en psicoterapia, pero investigación de procesos, no investigación de resultados. La pregunta siguiente es, ¿qué psicoterapia es más eficaz? Porque una vez que descubrimos que la psicoterapia funciona, se empezaron a programar los tratamientos.
acá hay mucha información y mucha información que va como hacia dos polos. Hay autores que van a decir que las técnicas, o sea, utilizar distintas técnicas, distintos tratamientos para el mismo problema dan los mismos resultados, y hay otros señores que dicen que no. Hay un estudio del 78 de Fitidad, ellos hacen un metaanálisis. ¿Un metaanálisis qué quiere decir? Ellos recolectaron 400 estudios, 400 investigaciones, donde se investigó la psicoterapia mediante un método experimental, ¿sí? Y eran 10 escuelas, 10 tratamientos distintos de 400 investigaciones. Se compararon 10 modelos. A los resultados que llegan es que todos producen cambios. Y ahí estaba el psicodinámico, estaba el cognitivo, estaba la terapia racional emotiva de Ellis, estaba lo de Lázaro. Había 10 terapias distintas, ¿sí? Entonces los autores empiezan a pensar, si hacemos cosas distintas y dan los mismos resultados, seguramente en eso que hacemos hay algo que es común a todas. Y empiezan a hablar de factores comunes o de factores inespecíficos. Uno de esos factores, como nombraban los colegas, es la relación terapéutica. La relación terapéutica, como muy bien dijo Teresa, es un alto predictor de buenos resultados en el tratamiento. Por otro lado están los otros señores que dicen que no, que lo que hay que usar son determinadas técnicas, determinados recursos, sí o sí para determinado paciente. Pero ahí estamos en la década del 80. Otra pregunta. ¿Qué tratamiento realizado por quién es más efectivo para este paciente en particular con este problema específico? Esta pregunta ya se hace más amplia, no solamente por el tratamiento, sino por quién aplica el tratamiento. Como decía Teresa, el estilo del terapeuta. El estilo del terapeuta influye mucho sobre si la persona cambia o no cambia, más allá del tratamiento y de algunas cosas específicas que tenemos que hacer. Esta es otra manera de investigar. Y la última es cómo cambian los pacientes, o sea, ver cuáles son los principios responsables del cambio psicológico. Entonces nosotros nos estamos diciendo más o menos a partir de estas tres últimas preguntas, ¿sí? Los principios que son generales, hay técnicas que son específicas, ¿sí? Y después tenemos el tema del estilo del terapeuta, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué variables intervienen en el cambio? Variables del paciente, hay características no diagnósticas del paciente, o sea, el paciente viene con un problema, con una queja, ¿sí? Pero a su vez tiene ciertas características en su manera de ser. Estas características van a ayudar a que la persona cambie o no en función de la relación que tenga con el terapeuta y en función de las intervenciones. O sea, no todas las intervenciones funcionan de la misma manera en los pacientes. O sea, dos pacientes pueden resultar porque tienen un estado de ánimo bajo, si ustedes lo quieren llamar depresión, y uno necesita un tipo de tratamiento y otro tipo distinto. ¿Se entiende? Por sus características no diagnósticas. La gente que investiga mucho la técnica te dice que no, hay que usar siempre. Si son deprimidos, tenés que usar la técnica A o la técnica B. Esa es una manera. Lo que nosotros estamos haciendo es tener en cuenta eso, pero tener en cuenta las características del paciente y las características del terapeuta. Bueno, ¿están todas? No. No me pasé la variables del terapeuta, bueno, el estilo personal del terapeuta. Usamos las mismas palabras, parece que con Teresa nos juntamos y hicimos la presentación juntos. La interacción, o sea, la relación y las técnicas, ¿no? Las intervenciones. Hay un autor, faltan cosas para la casa. Hay un autor que se llama Michael Lambert, en un artículo que es viejo, ya debe tener 13 años, 14. Él dice que el 40% del cambio psicológico se debe a factores extraterapéuticos. El 40%. Y tiene mucha razón, porque nosotros a los pacientes los vemos 1 hora por semana o 2 horas. ¿Y la semana cuántas horas tiene? 24 por 7, 140, 168 horas. De 168 horas nosotros lo vemos 1 o 2. La habilidad del terapeuta está en esas cosas extraterapéuticas, cómo las usamos para lograr los objetivos que nos propusimos alcanzar con el paciente. Bien. Yo no les voy a hablar de mi modelo, de este modelo teórico cognitivo social interactivo, sino les voy a hablar de otro modelo, que es el modelo de Larry Nussbaum, que se llama selección sistemática de tratamiento o psicoterapia prescriptiva. A mí el modelo de Nussbaum me gusta mucho porque es un modelo que le puede ayudar a cualquier terapeuta de cualquier modelo teórico, siempre y cuando el terapeuta tenga una actitud abierta, permeable. Si uno tiene una actitud ortodoxa, esto no sirve, ¿sí?
Así como el modelo de él, hay muchos otros. O sea, está el concepto de alianza terapéutica de Bordin, por ejemplo, que también es un concepto teórico y lo puede usar cualquier terapeuta. O como también hablaba Teresa de estudiar el cambio, o sea, el modelo de Prochaska, simplemente del proceso de cambio, también es un modelo teórico de que nos habla de las etapas por las que pasa el paciente cuando cambia y que la puede usar cualquier psicólogo de cualquier modelo teórico. Eso me encanta. Me encanta en el sentido muy personal, ¿no? De poder incorporar un conocimiento nuevo y que no sea propio del modelo que uno tiene de base. Creo que eso es lo que nos permite crecer, aprender de la diferencia. La selección sistemática de tratamiento es un tipo de tratamiento, es un modelo que está basado, o sea, nos da principios para actuar en función de ciertas características de los pacientes y ciertas características no diagnósticas. O sea, no se basa, nos va a dar principios generales de cómo tenemos que intervenir independientemente del problema por el cual viene el paciente. Eso también es algo como, si bien el modelo tiene 20 años, es novedoso, porque a nosotros siempre nos enseñaron en la facultad que de acuerdo al problema van a hacer las intervenciones. Butler nos da otro modelo distinto y dice, de acuerdo a ciertas características psicológicas del paciente, tenemos que pensar cómo van a ser nuestras intervenciones, más allá del problema que lo trae a la consulta. Si voy muy rápido me dicen o me preguntan. ¿Sí? Está bien. ¿Qué características del paciente va a evaluar Butler y su gente? Ahí están: deterioro funcional, complejidad, apoyo social, estilo de afrontamiento, resistencia o reactancia y malestar subjetivo. En ninguna de ellas está el diagnóstico psicopatológico. ¿Sí? ¿A qué le llamamos deterioro funcional? El deterioro funcional tiene que ver con las áreas que están afectadas. El paciente consulta por algo particular y vemos qué áreas de su vida están afectadas. Hay pacientes que pueden consultar porque no pueden rendir el final del sistema 2, por ejemplo. Y lo único que tiene afectado es eso. Solamente se le complica dar orales, nada más. Puede venir otro paciente y no poder dar orales, pelearse con los amigos, pelearse con el novio, pelearse con la familia, estar peleado en el trabajo y estar todas sus áreas afectadas. O sea, el nivel de deterioro que tiene uno y otro es distinto, más allá del problema que tenga. ¿Se entiende? El nivel de complejidad o cronicidad. Ellos dicen, bueno, un problema o una persona tiene alta complejidad cuando tiene un problema del eje 2, que se llama un problema de personalidad, en realidad nosotros lo llamamos un problema en la manera de ser, o tiene un problema que se ha repetido varias veces, o sea, tiene un episodio depresivo, pero ese episodio depresivo se repitió varias veces a lo largo de la vida, entonces decimos que está de problema. O también lo que ellos llaman complejidad es la concurrencia, sí, concurrencia, en realidad, que tenga dos problemas psicológicos a la vez. La otra variable que van a evaluar es el apoyo social, o la otra variable que evaluamos es el apoyo social. El apoyo social tiene que ver con la percepción que tiene la persona respecto de si se siente querido o mantenido por los demás. O sea, yo puedo estar siempre con ustedes, tener una red social amplia y no sentirme contenido por ustedes. Entonces, lo que nos interesa no es la percepción, no la cantidad. ¿Entiendes? Ellos lo utilizan y lo utilizamos como para poder predecir los resultados. O sea, sabemos, la investigación dice que cuanto más apoyo social tiene el paciente, mejor pronóstico tiene. Cuando el paciente se siente solo en el mundo, el pronóstico disminuye. La otra variable a estudiar es la evaluar el estilo de afrontamiento. Deterioro, complejidad, apoyo, estilo de afrontamiento. Vamos a evaluar dos estilos de afrontamiento. Hay varios, pero para los que lo que nos interesa a nosotros para poder pensar las intervenciones, vamos a usar dos tipos de afrontamiento: el externalizador y el internalizador. La persona que es externalizadora es una persona que es impulsiva, que tiene una orientación a la acción, es una persona agresiva, que siempre va para adelante, siempre está a la búsqueda del placer, y no tiene muy poco insight. Lo que dice Butler es que independientemente del problema por el cual consulta la persona, si el paciente tiene un estilo externalizador, se va a beneficiar con un tipo de recurso más orientado al aprendizaje de habilidades o a la eliminación de síntomas. ¿Se entiende?
O sea, independientemente, o sea, puede consultar porque tiene miedo a hablar en público, o puede consultar porque no puede dormir, o puede consultar porque tiene problemas con la novia, o con el novio, o con quien sea, ¿entiendes? Pero él dice, bueno, si tiene un estilo de afrontamiento externalizador, usted piense que sus intervenciones tienen que estar orientadas al desarrollo de habilidades o a eliminar síntomas. Se van a beneficiar más esos pacientes con ese tipo de intervención. Se entiende que si esto uno es un psicólogo estático, lo puede utilizar, o si es un psicólogo cognitivo, lo puede utilizar. Porque no me dice que yo tengo que cambiar mi modelo, lo que me dice es que yo me tengo que adecuar al paciente particular que tengo acá adelante. El estilo de afrontamiento internalizador son las personas introvertidas, más críticos de sí mismos, reflexivos, siempre están rumiando, no llegan a la acción, siempre están como muy defensivos. Dice Birkler que estos pacientes se van a beneficiar mucho más con tratamientos orientados al insight, independientemente del por qué consumen. Y tratamientos orientados más al autoconocimiento. Estas son cosas que no se cambian en realidad. La otra vez me decía alguien, pero ¿y no es mejor trabajar, dejarte de que sea internalizador? Pero esto tiene que ver con una cuestión más de base, de cómo es uno. No es que viene el paciente y me dice, yo quiero dejar de ser internalizador. No, viene y consulta por otras cosas. Después de eso lo tenemos que evaluar y ver qué cosas podemos cambiar. La otra variable es la reactancia. Si lo veis ahí no es la definición, sino cuando surge. La reactancia también es otra dimensión de la personalidad y es el grado de permeabilidad que tiene el sujeto a las intervenciones del terapeuta. Hay pacientes que son más permeables y hay otros pacientes que no. Tenemos amigos, yo tengo amigos que yo digo, vamos, qué lindo día que es hoy, y te dicen, no, está feo. Pero hay algunos que siempre dicen, no. Reactancia alta. Y hay otro, uno le dice una cosa, sí, y enseguida se prende, reactancia baja. ¿Entiendes? Lo que dice Birkler es, si el paciente tiene una reactancia muy alta, las intervenciones tienen que ser indirectas. Las intervenciones tienen que ser paradojales, tenemos que tener el recurso de la escritura, por ejemplo, que el paciente no se dé cuenta que estamos queriendo cambiar. ¿Entiendes? Si el paciente tiene baja la reactancia, podemos utilizar un tipo de tratamiento que es más directivo. El tratamiento de Beck, por ejemplo, para la depresión, el clásico tratamiento de Beck de 16 sesiones, funciona muy bien con pacientes que tienen la reactancia baja, porque el tratamiento es muy directivo. Con pacientes que tienen la reactancia muy alta, ese tratamiento, aunque haya probado eficacia, no funciona. Esto es lo que nos da el modelo de Birkler y que nos enriquece más atrás. Y el último es el malestar subjetivo, o sea, la última dimensión que se evalúa es el malestar que siente subjetivamente el paciente. Al principio hablé de deterioro funcional y malestar subjetivo, son dos caras de la misma moneda. El deterioro funcional, ¿se acuerdan? Son todas las áreas que están afectadas. El malestar subjetivo es cómo se siente el paciente, el deterioro uno lo puede ver de afuera. Entonces, a veces pasa que el paciente tiene mucho deterioro funcional, están todas sus áreas afectadas y el malestar subjetivo es muy bajo. El pronóstico para esos pacientes también es muy bajo. La posibilidad que tienen esos pacientes de cambiar es muy bajo, a no ser que trabajemos sobre el malestar. O sea, nosotros, los terapeutas, tenemos que activar siempre un poquito ese malestar subjetivo. Yo siempre le digo a mis alumnos, los terapeutas somos especialistas en incomodar. Lo que hacemos los terapeutas es ir metiendo el dedo en la llaga, donde podemos. Porque si el paciente siempre se va bien, algo mal está funcionando. En algún momento se tiene que ir malo pensando, si se va siempre bien, todo contento, le estamos honrando. Bien, entonces, ¿qué principio podemos derivar de esto? El cambio es mayor cuando el terapeuta inspira credibilidad, demuestra aceptación, respeto y ofrece seguridad. Todo esto tiene que ver con la relación terapéutica. El cambio es más probable cuando las intervenciones no provocan reactancia. Lo interesante de acá es que el fenómeno de la reactancia o de la resistencia está pensado interaccionalmente. El paciente es reactante o no en función de las intervenciones de uno. ¿Sí? No es que es intrapsíquico, no, es de a dos. Bien, ¿qué otro principio tenemos derivado de este modelo? El principio de posesión y de extinción. El cambio es más probable cuando el paciente es expuesto. Cuando ponemos al paciente a su problema a resolverlo, el cambio es más probable. El cambio es mayor cuando se motiva a que el paciente active su nivel de malestar. Lo que les decía recién de meter el dedo en la llaga. Eso no lo repitan así, no es así. Es algo que le digo a ustedes, secreto. Ustedes, nada más.
Incomodamos, siempre incomodamos. Otro principio derivado del modelo, principio de secuenciación del tratamiento. El cambio más probable y los esfuerzos iniciales se focalizan en la construcción de nuevas habilidades y la disminución sintomática. Al principio nos tenemos que ocupar de crear nuevas habilidades o de trabajar por las cosas que se queja el paciente en el momento, por lo sintomático, y después trabajar otras cosas. No meternos con las otras cosas y que el paciente siga sufriendo. ¿Se entiende? Son principios generales, chicos, ¿sí? Principios que uno los tiene en la cabeza. Después se acomoda eso a cada paciente y de acuerdo al modelo teórico que uno tenga. Principio de diferenciación del tratamiento. Habíamos dicho, evaluamos las estrategias de afrontamiento. Como dijimos hoy, si el paciente tiene una estrategia de afrontamiento externalizadora, se va a beneficiar más con un tratamiento orientado a crear habilidades y a la eliminación de síntomas. Si el paciente es internalizador, el tratamiento tiene que estar más orientado al autoconocimiento y al ensayo. Con la lactancia también, como dijimos hoy, si el paciente es muy lactante, intervenciones indirectas, y si el paciente tiene una lactancia baja, podemos ser tranquilamente directivos que lo vamos a ayudar. Siempre pensando en esto que también decía Viviana, lo que generamos, lo que buscamos. Entonces uno dice, si el paciente tiene lactancia, va a hacer siempre lo que dice el psicólogo. Si tiene baja lactancia, siempre va a hacer lo que dice el psicólogo. En realidad lo que buscamos es que el paciente cambie algunas cosas, pero para que después tenga agencia, o sea, que sea agente de su propia vida. No buscamos que el paciente sea dependiente. Lo que buscamos es que el paciente pueda resolver sus cosas solo y seguir en la vida solo. Ese paciente que se va después de poco tiempo de tratamiento, que por ahí no vuelve, deriva a otro. Ves que como por terminar rápido nos vamos quedando sin trabajo. Si se van antes, nos van a derivar pacientes. ¿No? Derecho así, tal cual. Esta no tiene nada. Y algunas cosas que ya le había dicho. Bueno, pensamos el pronóstico en función de... el pronóstico es una función positiva del apoyo social. A mayor apoyo social podemos pensar en un mejor pronóstico, y una función negativa del deterioro. Cuanto más deteriorado está el paciente, el pronóstico siempre va a ser más bajo. Cuanto más deteriorado, cuanto menos malestar subjetivo tenga, también vamos a pensar que los cambios van a ser menos. ¿Se entiende? Cuanto más deteriorado y más cronicidad tenga, a veces son pacientes que se les puede ayudar también con medicación. Como principio general, ¿sí? No es que todo va así. Bien. No, eso ya lo... hay otros modelos, como les dije, bueno, está el Prochasta, que es un modelo de proceso de cambio. Hay un modelo de entrenamiento de habilidades de Clara Gil. Clara Gil es una señora que se ocupa tiene un programa de entrenamiento de terapeuta, y ella dice, los psicoanalistas se equivocaron porque solamente se quedaron con el insight, con el razonamiento, con la racionalización, y no se ocuparon del cambio de comportamiento. Dice, los conductistas se equivocaron porque se ocupan del cambio de comportamiento y no se ocupan del cambio del pensamiento. Ya tienen una manera de entrenar a los terapeutas donde les va a enseñar, por un lado, a explorar, por otro lado, a hacer intervenciones relacionadas con el insight y a hacer intervenciones después relacionadas con el cambio comportamental. A veces nosotros pensamos, como si fuese mala palabra, cambio comportamental. Que el paciente cambie un comportamiento a veces fabuloso para el paciente. Y a nosotros nos han enseñado que decir esa palabra es como, no se puede. Y la verdad, cambiar algunas conductas de los pacientes es lo único que podemos hacer y lo mejor que podemos hacer por eso. Nada más. Que es una costarricense que está investigando mucho acerca de esta cuestión de las posibles integraciones en terapia cognitiva y terapia sistémica. Y ella plantea que en realidad la hipótesis de base es que es posible una integración entre estas dos teorías. ¿Sí? Y dice, se ha logrado encontrar que los enfoques cognitivos de corte constructivista, y esto en dirección a lo que decía Viviana, ¿sí? Aquellos, ¿qué tienen en común, decía Viviana, la terapia sistémica y la terapia cognitiva? Bueno, un enfoque constructivista, un enfoque epistemológico y filosófico, y antropológico, como decía Teresa. Dice la autora, se ha logrado encontrar que los enfoques cognitivos de corte constructivista son integradores, pero además manejan un marco teórico
compatible con lo propuesto por la teoría general de los sistemas, de la cual se va a defender muchos enfoques sistémicos en psicoterapia. Bien. Para comprender un poco qué es esto de pensar acerca de la integración teórica, hay un texto muy interesante de Botella y Figueras, que son dos docentes que investigan mucho acerca de la psicoterapia constructivista en la Universidad de Barcelona, en España, y ellos a mitad de la década del 90 habían realizado un artículo que de alguna forma retomaban un texto clásico de Gardner. No sé si alguno lo escuchó, seguramente. El yo saturado, una teoría de psicología social. No sé si se sigue viendo. En este libro, Gardner planteaba la cuestión de que existía una especie de distintos modelos culturales y filosóficos de comprender al hombre, ¿sí? Y él planteaba tres, y que dentro de esos tres modelos, lo que hacen Botella y Figueras es tratar de ubicar distintas psicoterapias en cada uno de esos tres modelos de concebir al hombre. Un primer modelo que plantea Gardner es un modelo romántico, ¿sí? Donde en algún punto dentro, si nosotros nos vamos a la psicoterapia, son modelos que plantean la cuestión de la existencia de contenidos innatos en el ser humano, donde plantean la cuestión de una especie de direccionalidad, de ideología del ser humano, es decir, una dirección, mucho una clase de una eléctrica al estilo bersoniano, ¿sí? Una especie de tendencia innata que a mí me va a conducir a actualizar mis potencialidades. Y en este modelo de hombre romántico, estos autores se ubican a la psicología humanista, ¿sí? Tenemos a Roger, a Mato, Olford y todos estos desarrollos humanistas existenciales, sobre todo de Norteamérica, a Rollo May, lo podemos incluir también, a Viktor Frankl, ¿sí? Con la psicoterapia, pero también se ubican a la psicoanálisis, por esta cuestión de los factores innatos, de las pulsiones de vida, la pulsión de muerte, de los conflictos entre las pulsiones, y van haciendo esta idea, que en realidad la cuestión del psicoanálisis es una cuestión compleja, porque si bien tenía cuestiones claramente románticas acerca de estas cuestiones innatistas, también había en Freud una especie de intención de demostrar lo que estaba enunciando a partir de los métodos científicos de la época, que eran métodos positivistas. Por eso, digamos, vemos en el psicoanálisis muchos conceptos que hacen referencia a terminología fisicalista, como el de conflicto, el de tensión. Entonces, digamos que el psicoanálisis estaría con una pata en los modelos románticos, pero con otra pata en los modelos modernistas o racionalistas, donde también estos autores van a ubicar al conductismo clásico y a la psicoterapia cognitiva racionalista. Los que habían asistido a las dos clases primeras habíamos visto que la psicología cognitiva puede clasificarse, digamos, en una línea con muchos matices en el medio, pero que en un polo está la psicoterapia cognitiva racionalista, o psicoterapia cognitiva estándar, donde ahí ubicamos los postulados de Beck y de Ellis, que además fueron los fundadores de la terapia cognitiva. Y en el otro extremo ubicábamos nosotros a las psicoterapias constructivistas o post-racionalistas, con autores como Michael McConnell o Vittorio Vidal, el italiano, que nosotros vamos a retomar un poco de esto. Estas últimas, psicoterapias post-racionalistas, también son ubicadas junto a la terapia sistémica dentro de las visiones postmodernas del ser. Es decir, con el cambio que introduce la revolución cognitiva y cuestiones políticas y sociales de la posmodernidad, hay, dice Gardner, una saturación del yo. Ahí donde antes Descartes decía pienso, luego existo, con la posmodernidad, dice Gardner, este postulado se va a modificar en me relaciono, luego existo. Y la saturación del yo hace referencia a esta sobreestimulación de relaciones y sobre todo de errores que nosotros debemos cumplir en nuestra vida cotidiana, lo cual muchas veces produce ciertos tipos de patologías. ¿Sí? Bien, no me voy a detener mucho en esto porque ya lo habíamos trabajado en las primeras dos clases, pero vamos a hacer esta recorrida. Vamos a ir desde la terapia cognitiva hacia la terapia cognitiva post-racionalista hasta llegar a los puentes o los diálogos que puede establecer la psicoterapia cognitiva post-racionalista con la terapia sistémica. Había dicho que
la psicoterapia cognitiva es un nivel o un nivel dentro de un nivel más amplio, que es la psicología cognitiva, que no hace referencia solamente a las aplicaciones clínicas, como es la psicoterapia, sino también a otras aplicaciones en otras áreas de la psicología. Mucho desarrollo en investigaciones básicas, que además atraviesa el resto de las áreas, en educación y en muchos otros niveles. Dentro de lo que son las ciencias cognitivas, la psicología es una de las disciplinas. Nosotros podemos encontrar a otras disciplinas como las neurociencias, la filosofía, la antropología, la sociología cognitiva, y la psicología es una de esas disciplinas que va a estar influenciada por la revolución cognitiva. Lo que van a plantear estos autores es, y esto está bien claro en un libro de Semerari del año 2002, se llama Historia y Técnicas en Psicoterapia Cognitiva, que es un libro imperdible y que yo dejé material fotocopiado en el Centro de Inversiones Económicas, está a disposición de que lo quiera retirar. Lo que va a plantear es que la revolución cognitiva no solamente influyó a la psicología cognitiva, sino que también de alguna forma revolucionó otras psicologías. Y de ahí nos vamos a basar nosotros para poder pensar los cambios que introdujo la revolución cognitiva también en la psicología sistémica. Hemos visto que hay dos grandes momentos en la historia de la psicología cognitiva. Un primer momento denominado el paradigma del procesamiento de la información, donde de alguna forma se homologaba el funcionamiento del ser humano al funcionamiento de una computadora. ¿Sí? Es decir, se creía que los seres humanos procesaban información y que emitían respuestas acerca de esa información que ingresaba por medio de los inputs, y emitían respuestas de información que eran los outputs. ¿Sí? En ese sentido había una homologación dura y fija al ser humano con una computadora. Este paradigma de procesamiento de la información luego va a ser muy criticado con autores que fueron participantes de aquella revolución cognitiva de psicología, como Brunner y Neisser, por ejemplo. Y el propio Brunner, en el libro del año 1992, que se llama Actos de Significado, empieza a decir que hemos caído los psicólogos cognitivos en la tentación de enamorarnos completamente y de fascinarnos, y de que ello haya obstaculizado nuestro propósito, que era modificar y reemplazar al conductismo. De alguna forma lo único que hicimos fue tecnificar al conductismo, es decir, seguir planteando los estímulos y las respuestas, ahora solamente que lo modificamos por inputs y outputs. Digamos que esta homologación de la computadora había sido la muerte de la revolución cognitiva. Por ello, planteaban la necesidad de volver a una segunda revolución cognitiva a través de lo que se llamó el énfasis en las posturas constructivistas, donde se planteaba de algún modo que ya no se procesa información. Los seres humanos no somos computadoras que procesamos información, sino que lo que nosotros hacemos es marcarnos con significados. Cuando nosotros queremos ingresar a Facebook, por ejemplo, y ponemos nuestra dirección, ponemos nuestra contraseña, apretamos Enter, ¿sí? La computadora sabemos que va a reaccionar de una determinada manera si nosotros ingresamos correctamente la información. Entonces podemos predecir que a cierta determinada información se va a producir un determinado output o respuesta de la computadora. Ahora, eso no puede ser homologable al funcionamiento del ser humano, porque nosotros, básicamente, lo que ocurre es que tenemos emociones, tenemos sentimientos, y de vez en cuando nuestra novia nos deja, nos peleamos con nuestros padres, perdemos el trabajo, y eso hace que de alguna forma tiña la respuesta que nosotros podamos dar. Los vínculos entre la psicología cognitiva y la terapia cognitiva, dice Fernández Álvarez, no son vínculos unívocos y direccionales. ¿Sí? Yo esto lo ejemplifico de una forma muy concreta. Aquel que leyó cualquier libro de Jerome Brunner, por ejemplo, y después lee un libro de Aaron Beck, uno no puede encontrar a Beck en Brunner. Es decir, los postulados psicoterapéuticos de Beck no se desprenden unívocamente de los postulados de la psicología cognitiva de Brunner. Es decir, que hay vínculos que son más bien problemáticos y disruptivos entre la psicología cognitiva y la terapia cognitiva. Esto ya lo comenté, es decir, que las terapias cognitivas van de estos dos polos, que son la terapia cognitiva racionalista, ¿sí? Sobre todo a partir de la década del 60,
donde está Beck y Eric, pero en la década del 70 y los 80 surge un énfasis en la construcción, ¿sí?, de la realidad, de la mano de autores como Macaulay y Giddens. Nosotros hoy vamos a tomar a estas posiciones constructivistas o co-racionalistas para intentar tender algunos puentes teóricos o conceptuales con la psicología sistémica. Bien, ¿cuáles son las críticas que le ha hecho la terapia post-racionalista a la terapia cognitiva estándar de Beck y Eric de las décadas del 60? Dice Macaulay, uno de los representantes de este movimiento: la terapia cognitiva estándar de Beck y Eric, él jamás dijo que esta crítica va hacia Beck y Eric, sino que de alguna forma Polar, él decía, bueno, en realidad estas terapias cognitivo-conductuales, para hacer énfasis en que son las terapias estándar y Harvey, estas terapias cognitivo-conductuales suelen ignorar o reducir la relevancia de los procesos inconscientes en el funcionamiento de los seres humanos. Claro que inconsciente acá no se refiere a como generalmente escuchamos nosotros el inconsciente psicodinámico, con un contenido inconsciente, con una representación inconsciente, sino que se refiere más bien a los procesos inconscientes de aprendizaje. Otra crítica es que la terapia cognitiva estándar había considerado las emociones como un subproducto de los pensamientos. ¿Sí? En aquel esquema de Eric, el ABC, que nosotros habíamos trabajado en la charla, donde los pensamientos o las creencias producen emociones determinadas, es decir, que si yo creo que soy poco inteligente, me voy a sentir ansioso a la hora de dar un final, donde mi pensamiento produce una emoción. Eso de alguna forma es bastante cuestionado por las corrientes constructivistas, que van a poner énfasis también en la cuestión emocional, no como un subproducto, sino como un integrante más de los procesos cognitivos. Otra crítica es que a pesar de introducir la elaboración cognitiva en el estímulo del comportamiento, ve todavía los procesos cognitivos como procesos de respuesta estímulo. Y esto es claramente que en realidad se había disfrazado de alguna forma el esquema clásico conductista de estímulo-respuesta por ingreso de información y emisión de la respuesta. Los PAM, es decir, los pensamientos automáticos negativos y las creencias, tenían en esta terapia cognitiva estándar esencialmente la forma de pensamiento expresado en palabras, ¿sí?, con un contenido lingüístico lineal. Ellos van a decir que en realidad no hay nada de lineal y no hay nada de que solamente sean contenidos exclusivamente lingüísticos, sino que los pensamientos automáticos y las creencias podrían representarse en forma de imágenes mentales. ¿Sí? Algo Bartalanti, y son retomados por Vittorio Vidal, uno de los grandes representantes de la terapia cognitiva constructiva. En síntesis, dentro de la terapia general de los sistemas, tenemos a von Bartalanti en la década del 50, que había revolucionado la concepción biologicista de cómo funciona en nuestras bases biológicas, en nuestros sistemas biológicos, y se había propuesto de alguna forma derribar aquellos postulados de la biología mecanicista, y había planteado que en realidad nosotros funcionamos como organismos vivos, como sistemas abiertos. Y acá también se entiende de alguna forma, está relacionado la teoría de la comunicación humana de Bergson y la teoría del cambio de Paul Gostari. ¿Sí? Entonces, conceptos que están circundando en estas concepciones como concepto de cambio, isomorfismo, homeostasis, feedback, circularidad, de alguna forma son retomados por la terapia cognitiva constructivista, y de hecho Villano, además de hablar de feedback, va a hablar de feed forward. ¿Qué significa? El feedback es que yo retome la información que ustedes están brindando cuando se sientan con la cabeza, cuando empiezan a bostezar, y yo reacciono ante esa información de alguna forma que permita mi adaptación a este nuevo cambio. Pero además del feedback, que sería eso, Villano va a hablar que nosotros funcionamos a través del feed forward, que significa la anticipación de la información. Es decir, que nosotros nos anticipamos a los hechos. Y acá, como buenos constructivistas, nosotros tenemos que mencionar el antecedente que se da en la década del 50 con George Kelly y su psicología de los constructos personales, donde él habla que los seres humanos en realidad somos una especie de científicos naturales que tendemos a hipotetizar y tendemos a anticiparnos a los hechos y a corroborar en nuestras conductas, en nuestras prácticas, la validación de aquellos
hipótesis que nosotros planteamos. Lo que he intentado hacer es, de alguna forma, plantear cómo algunos conceptos teóricos pueden ser reinterpretados tanto desde la terapia sistémica como desde la terapia cognitiva por racionalista. Y todo esto tiene sentido, ¿sí? Si nosotros tenemos en cuenta lo que los demás profesionales acá habían necesitado acerca de que en realidad una figura clara en todo esto va a ser la posibilidad de apertura mental, intelectual que tenga el terapeuta. Es decir, si nosotros adoptamos una postura dogmática, difícilmente podamos siquiera plantearnos la existencia de que una teoría o un sistema no puede dar cuenta de todos los fenómenos. Hace 2 meses, como parte de un proyecto de investigación que estoy llevando adelante acerca de la historia de la terapia cognitiva en Argentina, tuve la oportunidad de entrevistar a una de las personas que junto a Héctor Fernández Álvarez se las reconoce como los iniciadores de la terapia cognitiva en Argentina, y es Sara Báñez, que tal vez la conoce bien. La entrevisté y bueno, yo quería empezar a hablar acerca de algunas cuestiones históricas, de cómo llega la terapia cognitiva a un país que claramente había tenido una tendencia monoteórica y claramente psicoanalista. Bueno, ella me explicaba muchas cosas y me dio muchos datos interesantes, pero sobre el final se me ocurrió preguntarle qué pensaba acerca de estas cuestiones de la integración. Es como una pregunta de curiosidad personal. Quería aprovecharla. Ella me dijo que en realidad no estaba epistemológicamente en desacuerdo con aquellos modelos integrativos, pero que ella creía que más bien la integración se daba a partir de la persona del terapeuta. Fue mi maestra. No solo mi profesora, sino que fue mi maestra, digamos. Uno en la carrera larga, digamos, tiene 1 o 2 maestros. Para mí mis maestros fueron Alberto Villalobos, pero que era más o menos del mismo nivel, aunque era grande, más grande que yo, y tal, como persona profesional, digamos, más allá de su contenido teórico, que yo estudié con ella muchos años y trabajé cerca de ella durante años, todo lo que sé de cognitiva, pero es una profesional que no está la buena. Ella, Sara Báñez, es la directora del primer centro psicológico en Argentina que lleva nombre cognitivo. Es el Centro de Terapia Cognitiva, que ella lo funda en 1986. ¿Sí? Digo que, bueno, no me quiero meter con la parte histórica porque yo me emociono con estas cosas, pero nada. No. La señorita tiene un poco. En definitiva, lo que plantea Sara Báñez creo que está en consonancia con algunas cuestiones que hemos charlado acá. ¿Sí? Que los procesos de integración podemos inclusive hacer ejercicios. Esto es solamente un ejercicio, no es algo cerrado. Es un ejercicio de pensar una posible integración a partir de algunos conceptos teóricos. Pero lo que dice Sara Báñez es que la verdadera integración se hace en la práctica clínica y en la persona del terapeuta. Y tiene que ver, y acá retomo lo que dice Liliana, con un recorrido muy personal. Tiene que ver con un recorrido muy personal. Acá Liliana hablaba de cómo se iba encontrando con las distintas orientaciones y cómo en la práctica clínica algunas cuestiones le resultaban insuficientes y seguía buscando. Pablo también habló de cómo empezó pretendiendo ser lacaniano. Todos queremos un muerto. Es decir, que en definitiva, nuestro recorrido profesional y el recorrido de ustedes como estudiantes o como profesionales es lo que de alguna forma va a permitir los procesos de integración que se van a dar en la práctica clínica y en la relación terapéutica. Sin relación terapéutica no hay posibilidad de integración. Así que eso es todo.